Y bueno, está con nosotros Jorge. Jorge Burgos. Jorge Burgos. ¿Cuál es su cargo, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy el gerente general de Compañía Cervecera Beceno. Gerente general de Compañía Cervecera Beceno, de Baja California. Compañía Cervecera de BC, que es, en términos de lo que se conoce, una filial de Constellation Brands. una filial mexicana de Constellation Brands norteamericana. Así es. La primera pregunta, yo creo que entiendo que ya fue a otras entrevistas, veo que con medios impresos y no sé si creo que con radio. Me imagino que esta fue la primera pregunta y si no se la tengo que hacer tal cual. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora Constellation o bien, me repite el nombre, perdón, cervecería? Compañía Cervecera BC. ¿Por qué Constellation o Compañía Cervecera de BC tardó en dar un posicionamiento, una postura en algo que evidentemente empezó por un tema, primero pareciera político, luego pareciera un tema de crisis en la percepción con el tema del agua y luego ya directamente con ustedes? Mira, Javier, entendemos la obligación, ¿no?, de comunicar, de informar nuestro proyecto a la sociedad, ¿no? Si queremos formar parte de la sociedad, de las actividades económicas de esta ciudad, entendemos claramente nuestra obligación de informar, ¿no? Ya nos hemos acercado, estas semanas hemos ido ya directamente con los medios, ¿no? Pero parte de la sociedad de Mexicali ya nos conoce, nos hemos acercado a universidades, hemos estado con partes interesadas como el Consejo Agropecuario, hemos estado con los representantes del Distrito de Riego ya en algunas ocasiones. ¿De cuál Distrito de Riego? Del Distrito de Riego, el que está ubicado aquí en el Valle de Mexicali, ¿no? El que administra, vamos a decir, todos los módulos de riego, ¿no? Hemos estado 2 o 3 veces viendo sus inquietudes y con diferentes partes interesadas de Mexicali, ¿no? ¿Desde hace cuánto que están en esa comunicación? 3 semanas, ¿no? 4 semanas. Desde hace tiempo habíamos tenido acercamientos desde noviembre, ¿no? Porque algunas inquietudes se veían venir, ¿sí?, pero eran menos. Ahora, no sé, a partir de enero para acá se ha incrementado esta necesidad, ¿no?, de estar cerca de las personas que quieren conocer el proyecto, que tienen inquietudes, y por eso estamos aquí. Ya vamos en la parte de los medios para abrirnos al público con la información de lo que es nuestro proyecto. Dice usted curiosidad. Yo creo que mucha gente, un porcentaje difícil de calcular cuánto, tiene curiosidad, pero hay un particular porcentaje de la población que los tienen allá afuera de la obra manifestándose que está en contra. ¿Cuál será el acercamiento a la comunicación que asumo que por ahí deberá de empezar? O sea, si tienen ya un diálogo con alguien más, en algún momento tendrán que hablar con la gente que está en contra o que se ha manifestado polarizado en contra. Sí, claro, al final todos los puntos de vista tienen que converger en el diálogo, ¿no? En el diálogo, y tienen que ser resueltos si no hay ese entendimiento por las instituciones correspondientes. Completamente de acuerdo. En algún momento, ¿no?, si hay diferencias en los puntos de vista, tiene que haber un diálogo, ¿no?, con todas las partes interesadas. Por lo pronto nos abrimos al público. Me gustaría mostrar el proyecto tal como es, cómo nació, por qué, cómo llegó Constellation a Mexicali, y empezar a contar la historia, cómo nació, cómo nosotros decidimos creer en Mexicali y estar aquí. Le pregunto en síntesis, ¿cuándo y cómo nació ese interés? Mira, la respuesta nace hace 3 años y medio, ¿no?, por allá en el 2013, cuando Constellation Brands adquiere los derechos para producir las cervezas que eran del antiguo Grupo Modelo aquí en México y venderlas en Estados Unidos. Constellation Brands está dividido en dos grupos, ¿no?, la parte de producción, distribución y venta de vino, y la división cerveza, que tiene su producción cervecera aquí en México y que distribuye y vende solo en Estados Unidos, ¿no? No podemos, voy a decirlo así, vender en Canadá, ni en Japón, ¿no? Solamente en Estados Unidos. Y la producción se hace en México. O sea, las cervezas, las marcas que nosotros producimos son las marcas Corona, Modelo, Corona Light, Pacífico, Victoria, ¿no?, entre otras, ¿no? Todas las líneas que en su momento tuvo cuando fue mexicana la Modelo. Cuando la fue Grupo mexicana, Modelo. Exactamente, ¿no? Esa es la... Perdón, si me vienes aprovechando el contexto, ¿cuándo se compró? Dice, en esos mismos 3 años fue y medio. Fue en el 2013, ¿no? Ah. Y parte de lo que era Grupo Modelo quedó con otra compañía. Y una parte de la producción cervecera quedó con Constellation Brands, ¿no? Y Constellation Brands se queda con la parte de los derechos de vender en Estados Unidos
y esta otra compañía no puede vender en Estados Unidos. Así es como está dividido el mercado de lo que eran la otra compañía donde marcas. vende, por curiosidad. Es México y el resto del mundo. México y el resto del mundo. Y ustedes, esta empresa, nada más Estados Unidos. Nada más en Estados Unidos, ¿no? Y nace con la producción cervecera ubicada en el noreste de México, específicamente en el municipio de Nava, Coahuila. Ahí es donde se producen esas marcas que se venden en Estados Unidos. Desde el 2013, la capacidad instalada para producir la demanda requerida de estas marcas en Estados Unidos era insuficiente. Parte de los acuerdos para poder poseer esos derechos de producir y vender esas marcas era que en 3 años tenías que tener esa capacidad instalada para poder surtir el mercado estadounidense. Desde ese entonces ya se pensó en qué hacemos primero, ¿no? Porque teníamos una necesidad urgente, eran 3 años en los que teníamos que lograr ese incremento de la capacidad. Entonces se pusieron en la mesa adquirir alguna cervecería ya existente, construir una nueva cervecería, expandir la cervecería actual. Esas eran las preguntas que teníamos que resolver en aquel entonces. La respuesta final que ganó en aquel entonces, lo más rápido para expandir nuestra capacidad, era incrementar la capacidad en nuestra fábrica de Nava, Coahuila. Pero en paralelo, iniciar un proyecto de una construcción de una nueva cervecería. Como la primer cervecería de Constellation Brand en México está ubicada en el noroeste, la posición natural era hacia el noroeste de México. ¿Por qué? Para logísticamente tener una ventaja importante, ¿no? Y en esa búsqueda, hace 3 años, llegamos aquí a Mexicali, y no solamente al estado de Baja California, también estuvimos en la parte de Sonora y también indagando un poco en el norte de Sinaloa, ¿no? Obviamente por cuestiones de logística, ¿no? Y la disponibilidad de todos los recursos, Mexicali ofrece más ventajas que los otros estados. Sonora o Sinaloa. Que Sonora o Sinaloa, ¿no? Y por los temas de conectividad, por los temas de infraestructura ferroviaria, infraestructura carretera, los servicios, la producción de energía eléctrica que tenemos, el suministro de gas, que aquí sí existe, el suministro de gas, el suministro de agua y una parte muy importante, la capacidad de proveernos todos los insumos o los insumos que más se puedan a nivel local para hacer cerveza. Mexicali es una ciudad muy importante que tiene capacidad ya para producir nuestros insumos. Algunos. Entiéndase. Háblese de envases. Lo que dice el gobernador, la ficha, las botellas y las etiquetas. Háblese de envases. Es importante acotar la importancia de los insumos, sí, en el costo de la producción. O sea, lo que es el envase, el empaque, los insertos que van dentro del cartón, la envoltura y eso, sin contar las fichitas, representan el 75% de nuestro insumo, ¿sí? O sea, hacer una cerveza, el 75% es eso, dice. Al menos, o sea, hacer una cerveza y el resto son las otras materias primas, ¿no? Un tema que se ha tocado mucho es el tema de la malta, por ejemplo, ¿no? Que actualmente no se produce en México. ¿Qué porcentaje lleva esa malta? Es menos del 10%. Estoy hablando como el costo de los insumos, no como la parte que forman el producto. ¿Y el agua? El agua es un porcentaje pequeño, ¿no? Menos del 1%, ¿no? Igual que el lúpulo, ¿no? Son materias primas que se usan en menos cantidad o que los precios de adquisición son menos, ¿no? Ahora, el agua de Mexicali, en contraste con los estados que usted me refiere, que son Sonora y Sinaloa, ¿había esa también particular interés en el agua de Mexicali más que en las otras 2 zonas? Son 2 cuestiones que buscamos, ¿no? Es cantidad y calidad, y principalmente cuando hablamos de cantidad es un tema que se encuentra en las ciudades que tienen la disponibilidad de agua, ¿no? La ciudad con disponibilidad de agua en el noroeste y más al norte es Mexicali. La que sigue ya sigue Ciudad Obregón, luego sigue Navojoa, y ya en Los Mochis empiezas a encontrar mayor cantidad como disponibilidad de agua, ¿no? Y hablando de calidad de agua, normalmente la calidad del agua para nosotros es el agua del subsuelo, de los acuíferos de esos lugares, ¿no? Aunque se puede producir la cerveza sin ningún problema del agua superficial, ¿no? ¿Sí?
Entonces, en esos aspectos de recursos, de infraestructura y temas muy importantes como la mano de obra, no lo vas a creer, pero en la ciudad allá de Nava, en Piedras Negras, ¿no? En Coahuila, donde se detonó este proyecto de megacervecería, nos agotamos, ¿no? La mano de obra, el recurso de los ingenieros de las áreas que eran afines a nuestra empresa, y tuvimos que traer gente de Saltillo, mucha gente de Torreón, ¿no? Inclusive de Monterrey empiezan a llegar o empezaron a llegar a la cervecería. Entonces, una ventaja muy importante es decir, oye, pues mano de obra consigues donde quiera, mucha gente quiera trabajar, no necesariamente. Las universidades que se tienen aquí y la cantidad de egresados que hay anualmente aquí es un número muy importante, por no decir impresionante, ¿no? Que lo debes de conocer. Tenemos universidades, institutos, sí, públicos y privados. Públicos, privados y de nivel de las instituciones mexicanas que requerimos. Para nosotros el tema de mano de obra aquí está resuelto, ¿no? En ese proyecto, en esta primera etapa, ¿cuántos profesionistas requieren? Mira, el proyecto final, el master plan, como le decimos nosotros, es un proyecto a 20 millones de hectolitros de cerveza. Hoy tenemos planeado o tenemos recursos, presupuesto, para hacer una fábrica solamente de 10 millones de hectolitros de cerveza. Una fábrica de esa capacidad ocupamos alrededor de 750 empleados, ¿no? Divididos en diferentes etapas, un 30% de operadores, otro tanto de técnicos y el resto de ingenieros o licenciados. Principalmente nuestro fuerte va hacia la parte de hacer cerveza, son los ingenieros químicos o bioquímicos, ¿no? En la parte de envasado, donde se empacan las cervezas, son los ingenieros industriales, ¿no? En la parte de mantenimiento, ingenieros en mecánica, electrónicos, electromecánicos, electrónicos, parte de la robótica, ¿no? Toda esa parte es lo que ocupamos. Es muy completo, muy variado, ¿no? El rango de personal profesionista que ocupamos, ¿no? Son 750 empleados en esa etapa a la que tenemos pensado llegar, y una vez definido nuestra etapa final, que son 20 millones de hectólitros, no se dobla la cantidad, pero estamos hablando de alrededor de 1,400, ¿no? Porque la parte administrativa no se dobla como tal. Sí, normalmente la parte administrativa permanece igual. Muy bien, le agradezco este contexto y muchos datos. Yo creo que no va a alcanzar en definitiva la entrevista para hacerle todas las preguntas que le quisiéramos hacer, pero nos vamos a enfocar, si me permiten, en los temas críticos. El agua, esa es una, y el tema de la historia del agua, y la otra, la vinculación de la empresa o cómo llega o cómo se conecta a Baja California con el gobierno. Porque ahorita yo lo decía yo y lo han dicho varios analistas, la empresa está vinculada a una crisis política, eso es claro. Es decir, el desgaste político de la figura del gobernador es real y la empresa pareciera un elemento más de ello. Pero particularmente por la empresa usted tendrá que responder, y ahorita precisamente después de la pausa, si me permite, nos podemos enfocar. Claro. Primero en el tema del agua, que creo que es el más importante para la gente, y luego en el tema de en qué condiciones llegan a Baja California, en qué condiciones son atendidos o vinculados por los políticos locales. Tengo que hacer esta pausa, regreso, por supuesto, ahorita tomamos la fotografía, la ponemos en redes sociales, hacemos, ya sabe usted, publicación de sus comentarios acá, agradezco mucho el respeto, de antemano se lo pido, y por supuesto que continuamos. Gracias por continuar en Contacto Nocturno. Estamos subiendo la fotografía como es costumbre. Ahí la va a ver en la página de Canal 66, el canal de las noticias. De pronto luego nos buscan acá en Contacto Nocturno o en el de un servidor, Francisco Javier García. Pero la ponemos en Canal 66. Ahorita la vamos a poner en las demás también, aunque luego también son más los comentarios que llegan. Y ya sabe usted, al final, si no los alcanzo a leer todos, pues los vamos a estar pasando para que queden públicos, igual que esta entrevista. Entonces ahí está, ahorita publicada en Canal 66, el canal de las noticias, la compartimos, le digo, ahorita en Contacto Nocturno y en el Facebook de un servidor. Continuamos con la entrevista y le decía, el tema del agua, ¿entiende usted la crisis que se está viviendo social con la preocupación o percepción de la llegada de la cervecería vinculada a un acueducto y vinculada al agua? Sí, entendemos la inquietud perfectamente. Por eso es importante informar, ¿no?, las dimensiones de lo que va a ser el consumo del agua de la cervecera. La forma en que considero que se debe ver esto es ver el porcentaje de agua que vamos a usar del agua disponible, ¿no? Son dos temas.
Ese es uno. ¿Cuáles son los números que usted trae con eso? Pues la disponibilidad de agua, del agua superficial, es muy conocida, ¿no? por el agua que hay en el Tratado Binacional. El agua superficial son 1.850 millones de metros cúbicos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero el dato redondo así es. Ese es el agua superficial, pero también hay agua en el acuífero, ¿no? En el acuífero del Valle de Mexicali. En los datos oficiales que el organismo federal reporta en su último reporte que hace en el 2015, menciona de un valor de 974 millones de metros cúbicos que se tiene derecho para extraer, ¿no? No necesariamente significa que esos 974 millones del acuífero vayan a ser extraídos. Alguien puede tener el derecho y no hacer uso de él, pero ese es el dato oficial que hay del acuífero, ¿no? Entonces tenemos dos fuentes de agua, ¿no? Aquí en Baja California o en el Valle de Mexicali. Tenemos la superficial, que son los 1.850, y esos 974 que están divididos. Cuando hablas del acuífero hablas de los pozos, ¿no? Y están divididos como 500 millones, alrededor de 500 millones en pozos federales, unos 200 millones en pozos particulares y otros 200, alrededor de 200 millones en pozos que están en la Mesa Arenosa, donde la CES tiene una cantidad de ellos, ¿no? Así como está dividida, ¿no? El dato oficial, como te lo menciono, de el agua concesionada del acuífero que reporta Conagua es alrededor de 974 millones de metros cúbicos. ¿Y ustedes consumirían? Nosotros consumiríamos 7. No, pero déjame decirte un dato primero, antes. Con la cervecería aquí, ese dato no cambia. Los 1.850 no cambian y los 974 no cambian. No cambian. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos uso de agua de pozos, por ejemplo, de particulares, tendríamos que adquirir los derechos de alguien que no los esté usando o que los quiera transferir, ¿no? Que nos los quiera transferir en algún modo, ¿no? Entonces, no se puede usar más. El acuífero está en veda y el agua superficial es la misma todo el tiempo, ¿no? No hay más. ¿Usted conoce esto del tema de que el acuífero está sobreexplotado y en veda? Como lo dice. Sí, son dos palabras. En este caso, el manifestante que ha, desde el Valle sobre todo, liderado los movimientos en contra, primero del acueducto y luego de la cervecería, que es Rigo Campos. Sí. ¿Son dos términos, dice usted? Son dos términos. El término veda es que ya no puedes perforar, ¿no? De esa forma, okay. Compañía cervecera no puede llegar a hacer un pozo para extraer agua. No se puede extraer más agua. La veda es no perforar más. De la que, sí, así es, de la que ya se extrae. La veda es, ya no hay derechos para extraer más agua. Para hacer más pozos. ¿Por qué? Porque el acuífero llegó a su límite y son definiciones, ¿no?, que toman los organismos federales. Ya se tomó desde hace muchísimo tiempo, sí, aquí que está en veda, ¿no? Pero, de acuerdo a los datos de este organismo también, se dice que es un acuífero sobreexplotado, bien como lo dices tú. ¿Por qué? Porque la cantidad que se extrae del subsuelo rebasa la cantidad que se recarga, ¿no? A eso se le llama sobreexplotado. Pero eso no va a cambiar. Viniendo otra empresa, viniendo cervecera o lo que venga, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la única forma de hacer uso del agua es usar esa agua, o los 1.850 o esta cantidad que reporta el organismo federal, que es el encargado de administrar esa agua, ¿no? Y asignarla o concesionarla a algún organismo, a los distritos o a lo que ellos lo han considerado para las actividades que se realizan, ¿no? Entonces, el primer punto, no hay forma que la empresa cervecera o cualquier otra empresa que llegue sume a esta demanda de agua. No hay forma, ¿no? Lo más que se puede hacer es hacer uso de todos los derechos o de todas las concesiones que hay y el consumo mayor sería la suma de eso. ¿Y ustedes ya tienen acercamientos o tratos o algo que les garantice el agua que requieren? Y ahorita también me gustaría escuchar el número que usted maneja para la producción y el porcentaje que representa el agua existente. Si quieres, para terminar, sí, te decía de dos puntos, ¿no? Uno es la disponibilidad de agua y que nadie debe de usar más o puede usar más porque eso está regulado, está administrado, no hay forma, ¿no? Entonces,
Desde ahí, en ese entendido, ya decimos que no se viene a explotar más, no hay forma de explotar más, no se va a acabar el agua en ese sentido, ¿sí? Sale. Y Pero, el número 2... perdón, ahí técnicamente hay una duda. Y mire que nos estamos apenas entendiendo o siendo Sí. entendidos muy, la verdad, Sí. muy lentamente en comparación de los que son expertos. Ayer vino acá Román Calleros y él Sí. tiene toda la experiencia y muy claros los datos. Sí. Pero uno de los datos ahorita que refiere, que dice el agua está ya en veda, no se pueden hacer más pozos y se extrae la que se extrae o es la misma demanda, también tengo entendido que ahí hay una carencia. No se tiene medido cuánto es el agua que se jala de esos pozos. Así es. No se mide. Técnicamente hay un aparato que ustedes saben más, que ahorita se me va el nombre, no lo recuerdo, que mide. Y decían, ayer lo decía Román Calleros, había algunos y se los robaron. O sea, entonces, ¿cómo saber lo que usted afirma, que el agua que se está extrayendo no se va a extraer de más del subsuelo? El dato válido es el que da el organismo federal, ¿no? Él es el encargado de dar el dato y en su reporte él habla normalmente de los derechos, de las concesiones que da y él pone la cantidad máxima que se va a extraer en base a los registros. Esa es la forma de hacerlo. Completamente de acuerdo, porque cuando te vas a los consumos, es cierto, la cantidad es menor. Pero sin embargo, como existen esos derechos o esas concesiones, el consumo máximo que puede haber es ese que ellos reportan, porque ellos tienen en su registro esa cantidad concesionada, ¿no? Y alguien podrá hacer uso de sus derechos en su momento, ¿no? Y muy diferente cuánto se puede medir a ver si la gente está usando todos los derechos concesionados para no rebasar esa cantidad, ¿no? Eso no se puede medir, no hay certeza. Tendrían que medir, yo te comento que... Pero no se mide, pues. En nuestras fábricas de cerveza sí se miden, nosotros tenemos medidores de flujos que son controlados, así como tú tienes un medidor de agua en tu casa, un medidor de energía eléctrica, así se tienen en las empresas o en las empresas que nosotros administramos, tenemos medidores en cada pozo donde el registro, así como te revisan el agua, cada mes van a hacerlo y cada mes te lanzan tu factura por una cantidad importante, ¿no? El consumo, ¿no? Que te lo dan al precio vigente. Así es como se hace en nuestro caso, ¿no? Si en el Valle de Mexicali no sé, no conozco todos los pozos que hay, ¿no? Y no sé si falta esta infraestructura para estarlo midiendo, ¿no? Si mencionas que ayer lo comentaron. Ayer lo comentó Román, que faltaba la infraestructura en los pozos para medirlo, por eso me brincó esa pregunta. Pero deberá haber ese medidor. Pero luego, a ver, y entonces, ¿usted ya tuvieron acercamiento o trato con los que tienen los derechos de esa agua, de los pozos que usted dice ya existen? La forma más rápida de conseguir o más sencilla yendo en la parte de pozos particulares, ¿no? Tú eres particular, tienes un derecho, llegamos a un acuerdo, ¿no? En un contrato de adquisición de un bien que tú tienes, ¿no? Y me transfieres los derechos, esa es la forma, ¿no? Sí nos hemos acercado y te lo digo, no tenemos todavía en nuestras manos los derechos para la concesión, ¿no? de esa agua. Sin embargo, estamos en el camino y lo estamos buscando. Arrancamos operaciones el 2019. Es un proceso largo, ¿no? Y más cuando algunas personas que se acercan, los derechos, o sea, son de mi abuelito y mi abuelito se olvidó transferirlo, entonces cae en un tema que son temas largos porque el organismo federal tiene que revisar que todo esté en regla, todas las partes estén y dar la definición. Sí, él es el propietario y es posible que él los pueda transferir a otra persona, ¿no? Y esa transferencia se hace ante estos organismos, ¿no? Hubo una crisis dentro de lo que decíamos, lo político, en temas de percepción, y vuelvo a citar, ¿no?, a quien ha sido el que encabeza los movimientos, Rigo Campos del Valle, que va y le pregunta al gobernador, ¿por qué usted se pone a darle certeza? Porque había un documento que decía que a la Constellation Brands se le entregó que existía un garante de agua, o sea, si hay agua, pues, suficiente para lo que ustedes demandan. Pero luego empezó a pimponearse ahí entre el gobernador y el delegado de Conagua, y luego el manifestante fue y pidió la cabeza a los dos, ¿no? Eso es cuestión de movimiento social, manifestante y funcionarios o políticos. Pero le pregunto a usted o la empresa Constellation, ¿con quién trató la existencia o recibir esa información mediante documentos? Porque asumo que tuvieron primero un documento que dijeron, mira, sí hay agua suficiente para lo que requerimos. ¿Quiénes trataron con la empresa y quiénes entregaron esos documentos? El tema es muy sencillo de explicar, mira. Cuando nosotros nos acercamos, nosotros hicimos nuestros estudios de agua, ¿no? De la disponibilidad, y sabemos de la disponibilidad de agua. ¿Cómo sabemos?
Con los datos oficiales que te di, más nuestros estudios, sabemos que hay hay suficiente agua, ¿no? Y para las cantidades que vamos a usar, que no te lo comenté ahorita, regresamos y te digo. Ahorita, el porcentaje sí lo puede decir, ¿no? Sí, el porcentaje, nosotros vamos a usar en nuestra fase final 7 millones de metros cúbicos. Si tú divides, si quieres dividirlo entre total del agua disponible, entre el agua de pozo y sacarás los porcentajes, ¿no? Nosotros hablamos que es un valor menor del 0.3%, ¿no? Entonces son los dos Los 7 millones. Los 7 millones de metros cúbicos, que es toda el agua que usaría la cervecería en su master plan, en su etapa final. Y por ahí circulaban algunos documentos con 20 millones. ¿De dónde salió ese? Es de lo que, ese es el tema que me hablabas ahorita, ¿no? Y vamos a explicarlo. Entonces, que quede claro los dos temas. La disponibilidad de agua está y la cantidad que se va a usar es, no puedo decir que insignificante porque pero es mínima y es posible obtenerla, ¿no? Eso es bien sabido, ¿no? Por los que conocen el tema del agua, ¿no? La disponibilidad de agua sí hay, ¿no? Sale. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, sí preguntamos, ¿no? Y el organismo federal, ¿no? Administrador del agua, lo que dice, ¿hay agua? Sí, en el valle o en el acuífero podemos disponer de 15 millones de metros cúbicos y hay 5 millones de metros cúbicos del agua superficial. Es una carta que emitió el organismo federal, ¿no? Dijo, sí hay. Pero también nos dijo, tienen que ir a hacer la gestión, ¿sí? Hagan la gestión, tendrán que regresar conmigo cuando encuentren quién quiera hacer ese traslado de dominio. Es muy sencillo, o sea, lo dijo el organismo federal, sí lo dijo, pero condicionado a que nosotros hagamos la gestión. O sea, en el papel les dijeron, sí hay agua. Sí hay, porque pero sí, ve y cómprala. Sí, ve y búscala. Porque eso es algo que también es interesante. Y ayer que estuvo aquí Román Calleros y también un licenciado Silva, Armando Silva, si no mal recuerdo, que los dos tenían pues, muchos cuestionamientos, decían, es que nunca se acercaron con nosotros. Hay una percepción de que a la gente del Valle, dueño de estos permisos, y también decirlo, muchos de ellos dueños de la tierra, sí, no solo por la cervecera, por el acueducto, ¿no? Le recuerdo a la gente, o si usted no vio el tema de cómo arrancó la manifestación en el Valle, digo porque ahí estuve el día 1, nos invitó Rigo Campos y ahí había un grupo de agricultores, estaban en una parcela en la cual había tuberías, maquinaria y por ahí iba a pasar el acueducto. Y se para ahí un señor y dice, pues esta es mi tierra y a mí nadie me ha dicho que vaya a pasar algún acueducto, ¿no? Entonces así empieza el problema de comunicación o percepción o como lo quiera llamar y la gran desconfianza que se dio naturalmente a partir de esto. Le digo porque finalmente el acercamiento entonces, según usted me dice, no se ha dado o sí se dio ya en alguien de los dueños del agua, de los que se ostentan y dicen yo tengo los riegos, no el gobernador ni con agua, como ahora explica usted que el documento le invitaba, después de decir si hay agua, le invitaban a decir vaya y búsquela. ¿Ya se hizo algún acercamiento de ese tipo? Toda el agua está asignada o concesionada a alguien, eso es completamente cierto, asignada o concesionada a alguien. Por ejemplo, el organismo operador tiene asignado una cantidad, ¿no? Para distribuirla en la ciudad, en el estado, lo que tenga que hacer con ella, ¿no? Y la concesión es la parte de los pozos, ¿no? que el organismo federal la asigna, ¿no? Para diferentes usos, ¿no? Lo que él posee para dar a los distritos de riego, la que tienen particulares de los que ellos son los poseedores y otros tantos que mencionábamos, lo de la mesa arenosa. Todo tiene así como se menciona, tiene un poseedor, ¿no? Todo tiene un poseedor. Pero, por ejemplo, un particular no necesariamente es un ejido, ¿no? Puede ser, no sé, un ganadero que lo tenga, ¿no? Y con los ejidatarios, si yo quiero, o llegamos a un acuerdo con un ejido, o sea, es válido, pero no solo el ejido tiene esa posesión. Hay agua asignada al organismo operador, hay agua en temas particulares, ¿no? Y hay el agua que se utiliza en la agricultura, que es una parte, además del agua superficial, hay una parte, ¿sí? Hay muchas partes con quien tratar y con quien acercarse, ¿no? Sí. Por acá hay una pregunta, señor Armando Silva, que por cierto, quien vino ayer, y creo que esa es muy buena observación, dice, el tema ambiental, si tienen permisos necesarios, que solo hemos hablado del tema del agua, bueno, porque el tema del agua es el más sensible, entiendo, a la ciudadanía, pero no hemos hablado del tema ambiental, y ayer lo decía el licenciado Silva, que él está trabajando desde el Valle en un tema ambiental. Pide el mismo manifestante o la manifestación, pues ya para no personalizar, tanto al gobernador como a Conagua, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? Y nadie dice nada. ¿Existe ese documento? Existe, mira, son 3 niveles del gobierno que te solicitan cuestiones ambientales, ¿no? En la parte municipal,
en la parte estatal y en la parte federal, ¿no? La suma de todos ellos es los requerimientos que debemos de cumplir para cumplir con los temas del medio ambiente, ¿sí? Hay temas que son de competencia federal, hay temas que no se contemplan allá, pero la parte estatal los contempla y los complementa la parte municipal, ¿no? La parte municipal hay licencias ambientales que se reduce a su competencia, ¿no? Lo que no pidió el otro, dice, oye, pero te falta esto, esto, esto. Ya tenemos nuestra licencia ambiental. ¿Dónde está? En el lugar que debe estar, en la parte municipal, ¿no? ¿Sí? En la parte ambiental. ¿Solo en la instancia municipal? No, ahí te va, ahí te va. Nos vamos a la parte estatal, ahí te piden una manifestación de impacto estatal. Ese también lo tenemos, esa manifestación, no sé, no tengo la fecha exacta, pero tenemos más de 6 meses, tenemos una manifestación de impacto. En la competencia de lo que es estatal, que no es de los otros dos. Sí, y claro, ya lo tenemos y ahí lo engloba bien, perfectamente que es que le toca. Y en la parte federal tenemos otra parte que dice, ¿sabes qué, Estado? Esto no es tu competencia, municipio no es mi competencia y ante mí deberán de venir a conseguirla y esa también la tenemos, ¿no? ¿Esa qué dependencia es? Es Semarnat. Y la otra Secretaría de Protección al Ambiente Estatal y la parte municipal. Y la Dirección Municipal. En esas instancias están nuestros 3 permisos ambientales y no es uno solo, por ejemplo, mira, la estatal no incluye esto, sí, porque no es competencia de ellos, es competencia de la parte federal. Entonces, para tú ver todo lo que hacemos en la cuestión ambiental y si cumplimos o no, tienes que ir a las 3 dependencias a preguntar por esos documentos, ¿no? Y espero que le conteste la pregunta al señor Armando Silva, ¿no? Armando Silva. Y hay otra parte, ¿no? El tema de los pozos es de Conagua, ¿eh? Sí, antes de seguir, en el tema de los permisos, ¿están ustedes, dada la situación en la que se encuentra la polarización, porque de verdad yo sé que hay una parte que está totalmente en contra, está clara, quizá difícil de saber cuánto porcentaje tiene dudas, y no dudamos que, bueno, ahí hay manifestado, principalmente gobierno, que se dice conocedor de este tema, independientemente de su desgaste político que hemos referido, pues están apoyándolo, el sector empresarial también los están apoyando. Entonces, entre los que los apoyan, están en contra, y los que tienen dudas, ¿ustedes han valorado la posibilidad de que esos documentos, me dice que sí existen, publicarlos? Esos documentos están disponibles en las instancias. ¿Pero ustedes los publicarían? ¿No sería traerlos, digamos, aquí, ponerlos en internet, echarlos hacerlos públicos, pues? Independientemente que claro que los podemos hacer por transparencia y demás, pero es que ha sido un problema la información. Mira, no tenemos ningún problema, o sea, si existen en las distancias no tenemos ningún problema en presentarlos, los podemos presentar. A mí me gustaría que estos trámites se hicieran como es el deber ser, ¿no? Que si alguien tiene, vaya a la instancia, ¿no? Y los pida con claridad por los métodos y que se los den, ¿no? Como es, ¿no? Como debe ser. Si tú quieres transparencia, tú vas y pides transparencia porque estamos en tiempos de transparencia, de honestidad, hacia allá vamos, mucho avance en los últimos años. Soy mexicano, sinaloense. Sinaloense. Es pueblito ahí cerquita de Los Mochis, Sinaloa. Cerquita de Los Mochis, Sinaloa. Sí. Y si es mexicano, sinaloense, de Los Mochis, ¿a poco no sabe cómo se las gastan las dependencias? Digo, porque lo vamos a hacer, vamos a pedirle a Semarnat, a la dirección, a la Secretaría Estatal, y también a la municipal, pero esperemos ver y mañana hacemos esa gestión, como usted dice, o el trámite. Y si no, yo te los traigo, Javier. Pues yo diría. Y si no, yo te los traigo. Volvemos al asunto, si es mexicano ya sabe cómo es el asunto de la dependencia. Y la otra, si a ustedes les interesa que la gente los escuche y vea, esos son temas muy sensibles, porque reitero, la manifestación los pidió y luego la autoridad, nadie supo decir qué. No las entregaron. Esos son papeles y papeles que al último terminan en pequeñas licencias de construcción. Asumo que son carpetotas. Son carpetotas para llegar, no son trámites muy largos, ¿no? Unos dura 6 meses, otros 8 meses, son trámites muy largos y ahí los tenemos, todos los trámites, ¿no? Y cuando gustes, ahora sí. La señora Mercedes Contreras, el agua es de uso agrícola y ustedes la quieren usar como industrial. Desde ahí está mal, es lo que dice la señora Mercedes, que ayer también lo comentaba el propio Román Calleros, decía también eso, en términos porcentuales decía, pues son 20, ella le hablaba de 20 o 22, con base en, no sé, al proyecto en su máxima etapa, y contrastaba contra los 2,000 millones que hay de agua, pero finalmente decía, lo importante no es la cantidad, y lo dijo varias veces, es que aunque sea poquito, porque es poquito en contraste del universo que existe de agua, finalmente del uso agrícola, quitarlo o dárselo al industrial.
ustedes en términos legales, ¿qué postura ya recibieron asesoría o cuál es su...? No, el agua se puede cambiar de uso, ¿no? De agrícola, industrial. Es importante el punto, ¿no? Es importante para el cambio de actividad. En la parte que nos vamos a ubicar hacia el sur de la ciudad, se va a detonar un corredor industrial, donde no llega la red de agua, voy a decirlo, municipal, ¿no? Que existe. Entonces no existe esa parte. Si se va a detonar un corredor industrial, tiene que haber un servicio de agua para el nivel industrial. Todos los terrenos esos están en el crecimiento ordenado de la ciudad como ya de uso industrial, ¿no? En el desarrollo que va a tener la ciudad, esos terrenos tú los puedes cambiar de agrícolas porque ya está esa área asignada como a ser industrial. Y no solo eso, es todo un corredor que va a haber como en por otras ahí. partes se puede desarrollar a comercial o residencial. Así es, porque ya está destinado ese uso, está permitido, ¿no? en la parte del crecimiento, del desarrollo de las ciudades, ¿no? De esa forma, nosotros podemos conseguir esos cambios, ¿no? O sea, ya existen, ya está predispuesto eso por los planes, ¿no? Que estaban Tienen hechos. certeza jurídica de hacer el cambio. Sí, ya, de hecho los suelos eran agrícolas y los cambiamos a industrial y también el Ahorita uso que se puede refiere los cambiar. suelos y aprovechando que están las imágenes del dron donde se construye la obra y todo, los terrenos y sus precios fueron parte de la polémica de este domingo que empezó la manifestación allá fuera de la obra de esta empresa cervecera. ¿Qué puede decirnos al respecto de los precios? Es una explicación muy sencilla, ¿no? Son contratos de compraventa, ¿no? Puede haber terrenos de diferentes dimensiones y de diferentes ubicaciones. Los terrenos que están más cerca de la carretera, ya anduviste por allá, ¿no? Por la carretera 5, son más caros, muchísimo más caros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes los servicios, tienes el acceso a la carretera. Te vas hacia adentro del predio, los terrenos cuestan menos, ¿no? Yo que te digo, te puedo decir que los terrenos los compramos al acuerdo que hicimos con los particulares o en los casos que así fue, al valor que nos dan los avalúos de los organismos correspondientes. Se hace un avalúo, esto vale el terreno y eso pagamos, ¿no? Esa es la forma, muy clara. ¿A cuántas diferentes personas, cuentas o demás se compraron terrenos? No tengo el dato exacto, pero más de 20 sí son, ¿no? Porque ahí era un rompecabezas que estuvimos comprando y el precio no es el mismo, porque también tenemos un terreno colindando con el periférico que hay, el bypass que hay de la ciudad, que es la 2D. Sí. Entonces, terrenos, o sea, cuestan más los que están acá para el lado del rastro, cuestan más que los que están hacia adentro, ¿no? Aproximadamente una inversión de cuánto en tierra. ¿En cuánto en qué? En tierras, en terrenos. No tengo el dato exacto, pero te lo consigo, ¿no? No tengo el dato exacto porque es la suma de varios, ¿no? Licenciado Solórzano, ¿por qué no se ampliaron en Coahuila? ¿Por qué aquí en Mexicali? ¿Por qué hasta ahora después de tanto tiempo? Pregunta el licenciado Solórzano. Ya dimos la explicación, necesitamos una ubicación al noroeste. Señora Topete, el agua subterránea está sobreexplotada, que verifiquen. Nos va a dar, dice Constellation Brand, que diga un beneficio, que les vaya a dar, dice la señora Topete. No se va a explotar más de lo que se explota, ¿no? Ese es un punto interesante que ya comentamos. Y número 2, no hemos hablado de los beneficios. Quisiera, si quieres, empezamos con ese tema, porque no hemos hablado de sí, todo no, lo decíamos, el tiempo difícilmente alcanzará con tantos problemas. Déjame termino con las llamadas por si hay otro tema para sacar. ¿Sale? Señora Vega, ¿por qué tienen en pésimas condiciones a los trabajadores de Chiapas sin ninguna prestación si es tan buena cervecería? ¿Por qué no se quedan en Estados Unidos? Ahí hubo durante el recorrido del domingo, no sé si ya lo vieron, está en redes sociales, hicimos una transmisión, pues ahí está. Por cierto, y ahí sí eso, yo sé que su respuesta va a ser que es su proveedor de servicios, los de la constructora del senador Hermosillo, que por cierto también lo andamos buscando, pues no nos contesta, y se nos hizo muy injusto que no solo estén en esas condiciones que ahí están, que no les cumplieron el pago del transporte, que no les cumplen con sus prestaciones y que incluso no les cumplen con sueldo, pero por si fuera poco, que corrieron a más de 40 por quererse abrir ante la sociedad mexicalense, que afuera por una parte unos se manifestaban y por otra los medios cubríamos esa nota. Si nos quiere responder,
Sé que No, lógicamente creo que ya diste la respuesta. Son compañías que tenemos subcontratadas. Sin embargo, nosotros exigimos que nuestros contratistas cumplan. Me sumo a tu punto de vista, exigimos que cumplan con las cuestiones laborales de los derechos de cada No, y trabajador. con la ley y con los seres Con la humanos. ley. Mire, ahí está la cocina, nomás para que vea lo que la empresa del senador Hermosillo les tiene ahí para que se alimenten. Y así nos lo dijeron, aquí nos hacemos nuestros alimentos, pero además, y de verdad le digo, ahí si usted como representante de la empresa cervecera quiere exigir justicia, yo creo que va a ser algo muy noble, ni siquiera yo diría para mexicalenses, porque estas personas, y lo decían también, más de 800, hablaban algunos de ellos mismos, vienen del interior de la República. Y vinieron a lo que nos dijeron ellos, a su decir, por supuesto que hará falta comprobar, pues vinieron engañados, porque les dicen que la empresa les va a dar hospedaje, y vea usted el nivel de hospedaje que les estaban dando, por supuesto, y el sueldo, si no les pagan transporte y demás. Me queda claro, y la respuesta lo sé, y ahí que creo que la gente también lo debe tener claro, que no es la empresa cervecera, pero sí quien le provee del servicio para desarrollar la obra. Y yo creo que sí sería... Siempre va a haber una relación y debemos de exigir por contrato que se cumplan todas las cuestiones laborales. Pues sería legal y honorable que les exijan esa situación y sobre todo de verdad a nosotros nos dio mucha pena. Yo estaba preocupado desde el momento y lo dije durante la transmisión, quedó ahí público en la transmisión, estaba preocupado cuando la persona quiso hablar. Y yo no es que no quisiera que hablara, sino es que yo sabía las consecuencias, como muchos sabíamos las consecuencias de un hombre de buena fe queriendo explicar cómo estaban las cosas, pero que sabíamos que se iba a quedar sin trabajo. Volvemos al punto. Usted es de México y sabe cómo en nuestro país desafortunadamente se toman temas como la libertad de expresión. Me apuro con las llamadas porque tengo que ir al corte. Rosa, la señora Rosa, ¿por qué no se quedaron en Sinaloa? Hay mucha agua y muchos ríos en gran cantidad. Sinaloa fue el tema de lo que usted decía, de la frontera. La ubicación es privilegiada. Martín González, en Caléxico también hay valle, ¿por qué no la instalan allá? Aparte, en Estados Unidos ¿cómo dice? Se venden mejor y en dólares. ¿Por qué en México? La cerveza Corona tiene que hacerse por cerveceros mexicanos porque es la identificación de nuestros compatriotas en Estados Unidos. ¿No la comprarían los mexicanos si saben que no la hacen en México? Es un tema importante que ha pasado en otras cuestiones. Hoy por hoy nuestra decisión es hacerla con cerveceros mexicanos, con mano de obra mexicana en territorio mexicano. Por eso Constellation apuesta a México. Señora Alejandra González, lo invitamos el domingo en Los Tres Poderes para que nos informe de lo que está diciendo. El pueblo quiere escucharlo, le dicen, interesante postura, que durante la manifestación, que además va en contra del abuso del agua y particularmente en contra de la cervecera, quisieron hacer presencia. La señora Alejandra González le invita. Armando Salinas, ¿en dónde podemos encontrar el estudio de impacto ambiental de la cervecería? Ya lo preguntábamos hace rato. Carlos López, ¿con quién habló primero para instalar la cervecera en Mexicali? Esa parte es muy importante. Si usted es mexicano y conoce nuestra cultura, independientemente de qué parte del país, ya dijo de Sinaloa, Los Mochis, o cercano a, sabe perfectamente del desgaste de la clase política, mire ya de todos los colores, de todos los niveles de gobierno y del hartazgo social en ese sentido. Lo lógico que le dice al imaginario colectivo en la sociedad es que una empresa tan grandota, de este tamaño, con una inversión tan grandota, ¿no?, va a acercarse a alguien, en este caso un gobierno, y la especulación, no digo que así sea, ni que haya manera de comprobarlo, pero la especulación es que hubo arreglos, moches y cochupos, porque en la cultura mexicana, y usted como mexicano asumo que la entiende, así se imagina uno que se hacen las cosas siempre. Yo creo que cada quien puede responder por lo suyo, yo responderé por lo mío y a mí que me comprueben, ¿no? A lo mejor usted dirá lo mismo, pero sí entiende esa parte. Y le pregunto, ¿cómo puede la gente saber que no hubo tales malos acuerdos con quien sea que hayan sido los primeros en contactarse con esta empresa Constellation? Constellation Brand es una empresa basada en valores, ¿no? Lealtad, honestidad, responsabilidad social, comprobado por un largo tiempo, es lo que tenemos, ¿no? Vamos llegando apenas, nos van a conocer con el paso de los años, ¿no? Por muchos años, queremos estar por muchos años y van a entender que nos movemos con valores, ¿no? Y nos respaldan 71 años de antigüedad sin estar inmersos en un caso de deshonestidad o de cualquier otro tipo. Ninguno encontrarás, ¿no? Y hasta hoy no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Sabe que dentro de las manifestaciones, ya no recuerdo si fue esta semana o la otra, porque pues todos los días hay manifestaciones,
Hubo una denuncia que nos dicen se presentó en Estados Unidos, acá en Caléxico fue, pero bueno, se juntaron grupos indígenas de allá, interesados en el tema de del medio ambiente, y además se presentó, nos decían, tampoco tenemos el documento, así como no tenemos otros documentos, una denuncia en el FBI para investigar. Hemos escuchado de empresas, de otras, no quiero referir nombres, pero vaya, hasta supermercados grandotes, ¿no?, de Estados Unidos que se han instalado acá, han sido puestos en evidencia en Estados Unidos por estos lazos de corrupción en México. Esa denuncia en el FBI, ¿no le preocupa en algún momento por esta situación? La libertad de expresión, ¿no?, y de transmitir nuestras quejas o inquietudes con las instancias o con las instituciones correspondientes es muy válida y la apoyamos por completo, ¿no? No he visto todavía esa denuncia, todavía no la he visto. Cuando la vea podré opinar al respecto, pero es muy válida igual que lo haríamos nosotros si tenemos un detalle que queremos llevar a alguna institución. Señora González, ¿quiénes son los dueños de la cervecería? ¿Cuánto dieron de dinero a mí? Que decíamos ahorita, que luego se implica, está difícil comprobar, pero bueno, yo lo tengo que preguntar porque, reitero, está en el imaginario colectivo. ¿Y cuál es la terquedad, dice, de ponerla aquí? Son 3 preguntas que hace la señora González. ¿Quiénes son los dueños de la cervecería? ¿Cuánto dieron, dice? ¿Y cuál es la terquedad de ponerla aquí? Bueno, la terquedad creo que ya está sobreexplicada. ¿Los otros 2? Los dueños son estadounidenses, son muchos, no es uno solo, no son varios, no socios que hay. De esto es un negocio que viene, un negocio familiar que nació con mucho esfuerzo hace 71 años, ¿no?, haciendo vinos en casa y todo eso, y creció. Así lo hicieron, un negocio de mucho esfuerzo. ¿Cuál era la segunda? Bueno, el tema de la corrupción, ¿cuánto dinero dice aquí la pregunta? No tenemos ningún caso en 71 años en la operación, ¿no? No existe ningún caso de deshonestidad de nuestra parte. Muy bien, tengo que hacer un último corte, entiendo, ya nos hemos pasado como siempre. Decía señor Burgos. Sí, podemos hablar mucho no, tiempo. y decía que había visto el noticiero, ya veo que nos pasamos siempre. Sí. Desafortunadamente ahorita tendremos que cortar la entrevista, pero yo creo que hará falta una segunda y yo agradecería mucho documentos, como son el caso de lo que mencionaba ahorita, pero ahorita lo seguimos comentando después del corte, si me permite. Gracias por continuar en Contacto Nocturno. Caray, nos faltó. Si nos ayudan con la tablet, Beto, si es posible, no sé, producción, nos puedan pasar, nomás para pasar rápidamente los mensajes. Son muchos mensajes, más de 120 y tantos en una página, más los de la otra página. Pues van a ser bastantes. Yo los quiero nada más, aunque sea pasar. Y la otra, yo creo que le invito a que, no sé si usted mismo o la propia empresa haga un acercamiento con la gente en las redes sociales. Finalmente, si están, como dice, haciendo esta situación de presencia en medios, y yo sé que han ido otros medios, pues las redes sociales sería a lo mejor algo interesante de, sobre todo, documentar, ¿no? Está bien, vamos planeando los foros de cómo informar y comunicar, ¿no?, todo el proyecto. Ahí mismo, hablando de foros, le dicen en las redes sociales lo mismo que le decían acá, el tema de acercarse con los manifestantes. ¿Todo está abierto a ese diálogo en un momento dado? Estamos abiertos al diálogo, no cabe duda, ¿no? Pero es importante estar abierto a un diálogo donde lleguemos a soluciones y que podamos participar de una forma proactiva, ¿no?, en estos temas, ¿no? Nosotros terminar de informar nuestro proyecto, explicar nuestros puntos de vista, en eso estamos dispuestos a participar. ¿A un debate? Con el tiempo, en algún debate llegaremos. Muy bien, le digo porque aquí en Canal 76 nos encanta organizarlos y yo creo que es un tema que merece, además de más entrevistas, porque les hemos dado de muchos aspectos, primera vez que vienen ustedes acá, pero les hemos dado de muchos temas. También merecería seguramente más de un debate. Yo creo que, Francisco, nosotros vamos saliendo a los medios, sí quisiéramos un tiempo para informar el proyecto, ¿no? Y algunas partes estuvieron informando, ¿no?, por 2, 3 semanas su punto de vista. Queremos ese tiempo para informar el proyecto y después estaremos listos para los temas que gusten. Sí, lo que en los medios conocemos como el derecho de réplica. Pues, exactamente, ¿no? Que ya duró un mes alguien hablando. Necesitamos ese tiempecito para decirle al público cómo son las cosas de este proyecto, ¿no? Se entiende, su versión, derecho de réplica, está dentro de, por supuesto, de la concepción que Canal 76 tiene con todos, y usted lo sabe. Voy rapidito, ahí compañeros de producción me dicen, porque son bastantes comentarios como siempre, y les voy a dar una pasadita. Usted disculpe que no alcance a leerlos todos, finalmente si es, y asumo que será de su interés, pues ahí están, y si quiere responderles, pues ahí está también la página. Y bueno, nomás comento así rapidito,
pues nombres para poder sacar todos, porque son más de 100 y tantos, en esta página más los demás. Ahí me dicen producción cuando los tengan listos para darle una pasadita. Ya sé que ya nos tenemos que ir, son las 11:40 de la noche, pero bueno, en lo que se da esta parte le pido un mensaje final. Ahí está el Pati, ahí está su comentario. Así nomás en el primer renglón dice: entienda que Mexicali no quiere la cervecería. Ustedes, dentro de la postura radical, me queda claro que hay radicales, hay quienes apoyan y hay quienes a lo mejor están en duda, tienen un plan, particularmente con el tema, además de salir a informar, para esa situación de quitar la polaridad. En la manera que se vaya entendiendo el proyecto, yo creo que la gente podrá conocer todos los beneficios que trae la cervecería, ¿no? Es un negocio del cual queremos hacer parte a la ciudad de Mexicali, caminar junto con ella con las cosas que hacen bien esta ciudad, ¿no? Con las cosas que van a hacer. No me queda duda que con el tiempo, ¿no?, que nos vayan conociendo, ya que estemos en producción, ya que se vaya viendo los beneficios que se obtienen alrededor, la gente empezará a apreciar, y no solo por 4 o 5 años, como algunos mencionan por ahí, venimos por 100 años, yo digo hasta por 200 años, ¿no? Siempre un negocio de este tipo es insignia, ¿no? Y lo podrás ver en la ciudad vecina que está aquí, lo podrás ver por allá en Monterrey, lo puedes ver en Toluca, lo puedes ver en Mazatlán, lo puedes ver en Ciudad Obregón. En todas esas ciudades son insignias, ¿no? Las empresas están ahí, alrededor de ellas giran otras actividades económicas del mismo tamaño que la cervecería, o inclusive más grandes, en lo relacionado a proveeduría de empleos. No hemos hablado de los empleos, no hablamos de 750, ¿no?, en la etapa de 10 millones, de 10 millones en la etapa de esa operación, pero los empleos indirectos, ¿no?, las fábricas que van a vender envase, las que van a vender cartón, la proveeduría, la mayoría puede estar en Mexicali, no está ahorita en Mexicali, eso lo remarco bien, pero una parte importante ya está en Mexicali y otros están viendo la posibilidad de tener esa ventaja sobre sus competidores para estar cerca de nosotros, ya sea en la ciudad o sus alrededores, ¿no? Muy bien. En esa parte vamos. Ahí en esos indirectos y en el tema de la construcción, yo sé que ya lo dijo ahorita, tomó nota, pero nada más se lo recuerdo. El tema de la construcción, pues viene mucha gente de fuera, y no que no querramos darle empleo a hermanos mexicanos de otras partes, estamos más que acostumbrados. El 50% de los baja californianos no nacimos en Baja California, yo soy de Sonora. El gobernador es de Sonora. ¿De dónde? También. ¿De dónde? Yo de Ciudad Obregón. Ajá. Entonces, lo que le digo es, no que yo creo que nadie está espantado o se preocupa por el tema de que otra gente venga a trabajar acá, pero de pronto, de la perspectiva, y vuelvo al tema, es que aquí pareciera un triángulo. Un asunto son la empresa que acaba de salir, pero identifico yo al gobierno, que es el que trae una crisis sobre todo de credibilidad, y el gobierno decía es que van a generar muchos empleos indirectos para construir la obra, y que vamos el domingo y resulta que lo que dicen ellos, la gente que trabajaron, y les recuerdo el tema de los 40 despedidos que esa empresa tuvo, dicen pues hay como 800, pero pues todos vienen de fuera. O sea, estos empleos indirectos en lo que va de la hora pareciera que no son empleos en Mexicali. Son empleos nacionales, pero las constructoras son de aquí, las constructoras son de la ciudad. Las constructoras son de la ciudad. Y en el tema, eso te lo digo yo, porque eso está en parte de mi autoridad y responsabilidad, los empleos en la parte de operación, absolutamente todos de Mexicali, exceptuando las partes directivas que llegamos, no unos pocos, los menos, ¿no? Muy bien. Todos son de aquí. Y con el tema, por ahí nos quedamos con un celular, casi que le digo que se lo voy a pasar, porque hay un ciudadano que dio la cara de algo que era injusto, como fue el caso de esos trabajadores, y que hoy ese ciudadano se fue dolido de Mexicali, si es que se fue, si no es que está aquí todavía, está dolido, y me lo dijo porque hablé con él, por el tema que se dio, porque finalmente él pagó junto con otros la factura de que su patrón pues no cumpla con la ley. Y el patrón de ese señor que se quedó sin trabajo y otros 40 es un senador que ustedes lo tienen como proveedor. Yo creo que ahí hay que hacer una acción de justicia y legalidad. Y si usted dice que la empresa a la que usted representa está por la ley, en particular yo le pediría... Le damos trámite, Javier. Le agradezco mucho. Quedan muchos comentarios, le voy a de verdad rapidito. Pati, ahí está su comentario. Bueno, ya lo comentaba, respondía. Liber Ángel Gameros, Mar SH, Rocío Aragón, ahí están pasando en redes. Discúlpenme usted que no los alcance a leer, ya vieron ustedes la hora.
Linney Denise, pero queda un compromiso de volver, ¿verdad? ¿Seguro? Hay una tendrá que haber una parte de entrevista más amplia. Mucho hay que platicar del proyecto. Rocío Argón y Fernando Ramírez. Bueno, le voy a dar de pasadita. Discúlpeme usted, de verdad, hay mucha gente que nos escribe. Siempre, usted sabe, trato de darles toda la oportunidad del tiempo. Agradezco mucho al público de Contacto Nocturno, que es gente, además de que se sabe perfectamente conducir, como lo agradezco mucho, lo hagan en las redes sociales, con todo el respeto, la capacidad crítica que todos podemos tener, la libertad de expresión propia de todos los seres humanos, un derecho que no se nos puede quitar, pero que lo hagan además copiosamente. Muchas gracias a la gente que participa y una disculpa porque hoy, pues ya vio el tiempo, nos ha ganado. Pero queda la cita pendiente, ojalá y sea pronto. ¿Seguro? Y buscaremos también la posibilidad, como usted dice, cuando agote el derecho de réplica, de un debate, porque hará falta. Seguro. Le agradezco mucho. Gracias, Jorge Burgos, por estar acá. Gracias a usted por acompañarnos, por sus llamadas, por tantos comentarios en redes sociales. Ahí quedan. Esperemos que haga también el área de parte de ustedes el trabajo de percibir, sobre todo de entender ley, la postura ciudadana. Y a usted de acompañarnos pues tan tarde como siempre, de desvelarse a las 11:47 que son de la noche. Acuérdese, ya producción nos va a regañar. Un día de esto ya vamos a empezar a terminar a las 11 de la noche porque a esta hora deberíamos, dice Rosy Gaona, mi productora general. Gracias. Mañana se sigue enterando, por supuesto, aquí de 5 a 7 de la mañana en el Contacto Matutino. Norma Bustamante, Andrea Celeste, de 2 a 3 en el Contacto Meridiano, Rosa María Méndez Fierro, de 6 a 7 en el Contacto Vespertino con Cosme Colliñón y de 9 a 11 o muy pasaditas, casi 12 de la noche, con su servidor Francisco Javier García. Esta entrevista quedará, también lo quiero decir, en internet a partir de mañana para que usted tenga oportunidad de volverla a ver, de compartirla si alguien más no la vio, como todas las entrevistas de temas que son de su interés. Gracias. Adiós.